Muy buenos días a todos, muy buenos días a la Fundación Inspirat. Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan y gracias por este espacio tan importante para transmitir un poco de lo que aprendemos en el día a día, de lo que hemos logrado acumular con algunos años de trabajo y estudio y lo más importante, llevarle a todas las personas que están aquí presentes información que pueda ser útil para su día a día, para que puedan tener una mejor calidad de vida y, por supuesto, para poder tener unos mejores años. Pues vamos a abordar en este espacio algo relacionado específicamente con los vapeadores. Tenemos una preocupación creciente a nivel mundial en relación al uso de este tipo de dispositivos y a las sustancias que a través de él o de ellos se pueden inhalar. Es muy importante tener en cuenta que nuestro objetivo no tiene nada que ver con la parte comercial ni estamos en contra de ella. Estamos es procurando el bienestar en la salud de todas las personas y principalmente aquellos que el día de hoy han tomado un tiempo de su vida para acompañarnos en este espacio. Entonces vamos a hablar de la lesión pulmonar por vapeadores. Resulta que se ha considerado que eso es una moda, pero realmente no tiene nada de moda. En los hallazgos arqueológicos se han encontrado una cantidad de instrumentos que desde épocas muy remotas cumplían esa misma función de vaporizar sustancias para que se inhalaran. Se ha considerado que los vapeadores o los dispositivos electrónicos para vapear son elementos o instrumentos de moda, de alguna reciente aparición y no, eso es totalmente lejano a la realidad porque en los diferentes hallazgos arqueológicos se han encontrado dispositivos que fueron empleados en aquellas civilizaciones muy antiguas para vaporizar sustancias e inhalarlas. Solo que los avances tecnológicos pues han permitido que esos dispositivos tengan una mayor capacidad de vaporizar sustancias y que puedan ser más portables a medida que el tiempo ha avanzado. Y entonces hoy en día conocemos que ya existe hasta una cuarta generación de estos vapeadores que cada vez son dispositivos más pequeños y que por su tamaño han llevado a que las sustancias líquidas que se aplican en ellos para ser vaporizadas sean cada vez de características más oleosas, es decir, más aceitosas y más concentradas. Esto, a diferencia de lo que los usuarios del vapor puedan considerar, no tiene nada de benéfico, todo lo contrario. Entre más concentración de sustancias y más vehículos oleosos o aceitosos se utilicen para ellas, es más perjudicial para la salud. La Academia Americana de Pediatría, ya antes de que se llegara a pandemia, había publicado una alerta a nivel mundial que hizo pública y que consideró una crisis de salud pública, valga la redundancia, por cuanto este tipo de sustancias venían creciendo en los usuarios de la población pediátrica, de la población adolescente, y que se han encontrado cada vez mayores contenidos de nicotina en ese tipo de sustancias, de vapeadores, solo por hablar de la nicotina, porque en realidad existen evidencias científicas de que muchos de estos líquidos utilizados en estos dispositivos contienen elementos sumamente tóxicos y algunos de ellos incluso derivados de la marihuana, de los cannabinoides, con lo cual, por supuesto, son elementos que producen una alta adicción en los usuarios. Ese tipo de elementos han sido documentados a través de las investigaciones y han sido publicados en portales tan serios como los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades del Instituto Nacional de los Estados de Salud de los Estados Unidos. Y en esta publicación de octubre del año 2021 se documentaron aquí de manera global y más adelante de manera muy particular
los diferentes elementos y sustancias que están inmersos en los líquidos que se utilizan para vapear. Entonces, realmente, como vemos, algunos de ellos, estos compuestos orgánicos volátiles, son sustancias altamente cancerígenas, así como los metales pesados que se han documentado en esas sustancias y, por supuesto, partículas que permiten que estos elementos se puedan vaporizar. Otras cosas no menos nocivas o menos dañinas para la salud son los saborizantes o aquellos elementos que le confieren ciertos olores a esos líquidos y que son considerados atractivos por los usuarios. Pero la verdad es que no tienen nada de atractivo. Realmente algunas de esas sustancias son derivadas de elementos químicos o de otros compuestos químicos que al ser vaporizados e inhalados generan una agresión muy importante en los pulmones. Agresiones que pueden llevar a la muerte de manera aguda o a enfermedades más prolongadas y lo que vamos a demostrar más adelante, componentes deletéreos en las células del pulmón que pueden condicionar la aparición del cáncer. Entonces, dentro de ese espectro de problemas que se pueden generar en el pulmón, tenemos una condición que se ha denominado EVALI. Eso es una sigla en inglés que traduce al español lesión pulmonar aguda causada por vapeo. Esa lesión pulmonar aguda puede condicionar incluso la muerte del paciente o daños pulmonares progresivos e irreversibles. Entonces, aquí en esta imagen tenemos en la esquina inferior izquierda una radiografía de tórax de unos pulmones en estado normal de salud y en la parte superior central de la diapositiva una imagen de tomografía de alta resolución de esos pulmones sin daño. Aquí tenemos una radiografía de tórax de este mismo paciente con una lesión pulmonar aguda causada por vapeo. Como pueden evidenciar, aparecen unas imágenes de característica blanquecina, parchosa, que ocupa unos grandes espacios o unas áreas muy importantes del pulmón y que representan un daño en el órgano de ese paciente que utilizó un vapeador. Y en esta imagen de tomografía, entonces vemos cómo se evidencia una un gran daño, una gran lesión en los pulmones de ese paciente, producto de la inhalación de las sustancias vaporizadas. Asimismo, se han documentado, como les decía, presencia de elementos oleosos o sustancias aceitosas en esos vapeadores, en los líquidos que se utilizan en esos vapeadores. Algunos de ellos derivados de la marihuana, como aceites de tetrahidrocannabinol y cannabinoides propiamente dichos, que son sustancias altamente adictivas. Asimismo, elementos o derivados de la vitamina E, que es una sustancia aceitosa que se vaporiza muy fácilmente porque es muy volátil, pero que en esa forma de sustancia gaseosa vaporizada produce un daño muy severo a nivel pulmonar. Con respecto a la adicción desencadenada por la nicotina y los cannabinoides presentes en estos líquidos, no les voy a explicar toda esta lámina porque contiene una alta carga de bioquímica, pero en últimas, lo que quiero que vean es que esas sustancias que se inhalan van a desplazar en nuestro cerebro sustancias naturales que utilizamos como transmisores de impulsos eléctricos y que nos ayudan a funcionar en cada momento de nuestra vida. La nicotina y los derivados de los cannabinoides hacen que esas sustancias se vayan de su lugar natural y
ellos llegan a ocupar esos lugares naturales, produciendo una falsa sensación de confort. El problema es que esa sensación de confort es rápidamente, eh, es muy pasajera, se va muy rápido del cerebro y eso es lo que induce a la adicción. El cerebro empieza a pedir cada vez mayores dosis de esos elementos para tratar de mantener esa supuesta sensación de placer. Se ha confirmado en los estudios científicos la presencia de una gran cantidad de elementos vaporizados en los aceites que se utilizan en estos dispositivos y muchos de ellos se han también confirmado como causantes de cáncer de pulmón presentes en el cigarrillo. En alguna época los cigarrillos electrónicos fueron utilizados como puente para que el paciente dejara de fumar, pero posteriormente los estudios definitivamente demostraron que eso no era así y que el paciente persistía con su adicción y por el contrario empezaba a utilizar otro tipo de elementos para saciar esa adicción. Estos elementos presentes en el cigarrillo o en el humo del cigarrillo, como el DDT, derivados del cloro, la nicotina misma, eh, derivados del cianuro, formaldehído, la acetona, son elementos que causan un daño celular muy grande en el pulmón. Y ese daño celular conduce al deterioro de esas células y a la producción o el desarrollo del cáncer. Más recientemente, publicaciones desarrolladas y a partir de estudios muy serios han determinado qué cosas van causándose en el pulmón a partir de la inhalación de las sustancias vapeadas. Entonces, vuelven a aparecer los componentes de esas sustancias vaporizadas como el propilenglicol, como los tetrahidrocannabinoides, los saborizantes y odorizantes que llevan esas sustancias, el acetato, la vitamina E y metales pesados que van dañando el funcionamiento natural y normal de la vía aérea y del pulmón, llevando a un daño estructural y funcional del mismo, condicionando el desarrollo de múltiples enfermedades, entre ellas el cáncer de pulmón. La Asociación Americana del Cáncer, la Sociedad Americana del Cáncer, emitió un documento de posicionamiento, como lo llaman ellos, frente a los cigarrillos electrónicos y definen claramente que, en primer lugar, ellos no sirven para dejar de fumar. En segundo lugar, que no deben ser utilizados por población joven o adolescente. Y en tercer lugar, que son conducentes a enfermedades pulmonares y al cáncer. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué estoy yo diciendo que este tipo de sustancias pueden llevar al cáncer? Y es que los estudios que se han publicado recientemente de manera específica, intentando aclarar ese escenario, lo han demostrado claramente. Las sustancias contenidas en los gases que se vaporizan de estos elementos o de estos dispositivos conducen progresivamente a un daño en la expresión genética de las células del epitelio bronquial. El epitelio bronquial es una capa muy delgada y altamente especializada que recubre todo el interior de nuestros pulmones. Ella es la encargada de facilitar el intercambio de oxígeno y de CO2, pero además de facilitar los mecanismos de defensa para evitar que ocurran lesiones, daños, infecciones o enfermedades en el pulmón. Cuando ese epitelio bronquial es expuesto a este tipo de sustancias, ese epitelio empieza a deteriorar la característica de sus células y va condicionando que nazcan células defectuosas. Eso con el avanzar de la exposición y del tiempo va a condicionar la aparición de
crecimientos celulares malignos que se traducen en términos coloquiales en cáncer de pulmón. Entonces, definitivamente tenemos claro que estas sustancias no son inocuas y que por el contrario causan mucho daño en el pulmón. Se han generado una cantidad de estrategias que vienen desde hace varios años. Colombia no es ajena ni ha sido, y nuestra sociedad científica a nivel país no ha sido y no ha estado inferior al reto que ha representado esta epidemia del uso de los vapeadores. Ya se ha logrado regular el consumo y venta de cigarrillo, pero ahora se está trabajando para que también se regule y se limite la comercialización de los vapeadores y las sustancias que se utilizan para ello. La FDA de los Estados Unidos viene trabajando en esto desde hace mucho tiempo y allá existen ya regulaciones que han sido adoptadas por muchos estados, en otros hay un poco más de libertad para el consumo del mismo, pero hay muchos países que ya están en esta y han formado parte de esta iniciativa de manera activa y efectiva. En la Organización Panamericana de la Salud, en enero del año 2021, publicó esto en la que, resumiendo, se menciona que 32 países de esta organización o miembros de esta organización ya tienen regulaciones prohibiendo la venta y regulando el comercio de de estas sustancias en población adolescente y por supuesto en infantes. Eh, por lo menos se mencionan claramente México, Costa Rica, Canadá, Chile, Argentina, donde existen ya normas para ello. Pero además que hay un número importante de países que para esa fecha ya estaban regulando ese comercio. Finalmente, algunos mensajes que quiero dejarles para llevar a casa, y es que la evidencia que tenemos en la actualidad, evidencia científica, seria, respaldada por estudios bien desarrollados, es suficiente para inferir, para concluir que el uso de los productos vaporizados o vapeados de forma inhalada causa daños irreparables en el tejido pulmonar, que esos daños tienen, por supuesto, mucho que ver con la edad en la que se empieza a usar el dispositivo y también con el tiempo de uso, porque nuestros pulmones no terminan de madurar sino más o menos hasta los 18 a 20 años de edad. Entonces, las agresiones que se causen a los pulmones en las primeras etapas de vida, dígase infancia o adolescencia, son muy graves y pueden causar daños irreparables y altamente letales, como lo es el cáncer de pulmón. Asimismo, que la evidencia que tenemos es suficiente para concluir que los productos incluidos en los líquidos y aceites usados para vapear contienen sustancias que son altamente adictivas y nocivas para la salud, muy distinto a lo que se dice en los comercios de este tipo de elementos, en donde se promueve que el uso es inocuo para la salud. Y por último, es muy importante reconocer para toda la comunidad, reconocer que esta práctica puede conducir a una adicción que puede ser irreparable, que debemos todos concientizarnos y manifestar la aceptación a la condición de adicción cuando así lo tengamos o al uso de estos elementos y por supuesto saber que existen las herramientas disponibles para abandonar este hábito. La comunidad médica, los neumólogos y en términos generales toda la comunidad científica de los diferentes países y particularmente en Colombia estamos abocados a luchar en contra de este hábito nocivo y de aclararle a todas las personas que el uso de estas sustancias no es inocuo. Ese uso conduce a daño.
Muchas gracias.